Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy. Será un placer tenerlo con nosotros para que conozca los pormenores de interpretación tanto de la economía y los datos económicos o indicadores económicos de Estados Unidos como los de México y lo que nos están diciendo. Hacemos una pausa e iniciamos Economía de Frente. Carlos Alberto Martínez, Ernesto Farrell Santoscoy, gusto en saludarles. Gracias, mío. Muchas gracias. Tendríamos que comenzar evidentemente con la muy desgrata noticia del ataque de Hamás a territorio de Israel y el recrudecimiento de la violencia en esa región del mundo, Carlos Alberto. Sí, definitivamente eso fue una cuestión totalmente sorpresiva. Sabemos que esa zona siempre ha tenido conflicto, pero no se esperaba realmente que en este momento se pudiese dar, sobre todo porque hemos visto cómo muchos ciudadanos palestinos pasaban ya prácticamente a las zonas de Israel a trabajar. Curiosamente, encontraban trabajo con ingresos interesantes pues para sobrevivir y regresaban a sus comunidades a gastar y a tomarlos. Entonces, ese proceso que se estaba dando de una manera muy natural con un tema de mercado laboral, comercial, natural, pese a las fronteras y a las divisiones políticas, se sentía que estaba bien, pero bueno, totalmente condenado de mi parte el asunto del ataque de Hamás, que se ha autodenominado un organismo terrorista. Eso sí es de condenarse plenamente, ¿no? Entonces, sí, solidaridad con el pueblo de Israel, con toda la comunidad judía. En México, pues, sabemos, y en Estados Unidos hay muchos ahora sí que hermanos judíos, y pues a ver cómo se dan los sucesos hacia adelante y esta afectación que pudiera darse a la economía global, ¿no? Que de por sí ya estábamos viendo que había buenos pronósticos. El Fondo Monetario Internacional comenzó a revisar a la alza la mayoría de los pronósticos para este año, evidentemente, ¿no? Incluyendo el de México. Estaba yo observando México, Estados Unidos, Brasil, China, la India, se están mostrando como economías que van a crecer bien este año, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto no afecte a la economía global, pero también que a la región, pues las pérdidas humanas es altísima de ambos lados, ¿no? Bien, Ernesto, de tu punto de vista. Muy bien, bueno, este ataque del grupo terrorista Hamás a Israel es un episodio más de un sinnúmero de eventos que ha habido en décadas, ¿no? Pero particularmente de este grupo que pues se sabe que está financiado por Irán, ¿no? Y esto es lo que hace que sea más peligroso el asunto, ¿no? Recordaremos que, por ejemplo, hubo un episodio de la guerra de 6 días. Bueno, ojalá que en un escenario, pues digamos, positivo, pues esto nada más sea la guerra de 3 días, ¿no? O de 5 días, y termine ahí el episodio. Irán contesta y aplasta las bases de esta organización militar y ahí termina el asunto y no pasa a mayores. Pero también puede escalar, puede irse complicando y pues terminar también en que se entre a un conflicto con Irán, ¿no? Y eso sería, pues digamos, un conflicto de mucho mayor envergadura y con mucho mayor impacto para la economía mundial y para la inflación, ¿no? Hay que recordar que pues Israel pues tiene una situación geográfica privilegiada donde podría ser una alternativa a la transportación de petróleo
por el mar Mediterráneo en relación al estrecho de Hormuz, donde Irán tiene la sartén por el mango y pues tradicionalmente ha sido quien lo puede cerrar, ¿no? Y por lo tanto generar escasez de petróleo. Entonces, pues aquí estamos viendo que pues también Israel puede estar imposibilitado para tomar este papel. Por lo tanto, los precios del petróleo pueden estar altos, independientemente del horror de la guerra y de las vidas humanas No, hombre, que cuesta esto, que es lo más realmente. la muerte de bebés y niños, bebés decapitados. Familias completas. No tiene nada que ver. Qué barbaridad. O sea, no es inconcebible ese tipo de Rebasó cosas. todo Sí, lo que sí. se había visto, ¿no? Y tienes razón, eso puede ocasionar una hiperinflación, o sea, eventualmente puede trastocar los planes inflacionarios de todo el mundo, Carlos Alberto. No, definitivamente, porque de por sí tenemos, mira, en las economías de Estados Unidos, pues tenemos un gasto fiscal. Intentemos recordarle al auditorio que los gobiernos, el dinero que gastan, viene de dos vías: los impuestos que le cobran a la planta productiva y a todos nosotros, y la deuda que adquieren, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos sabemos que viene un gasto muy fuerte hacia el año que entra. Afortunadamente el gasto de Estados Unidos, que va a ser gigantesco, que es un gasto productivo, porque es un plan de infraestructura de Estados Unidos altísimo, ¿no? En donde ellos tienen previsto, digamos, acondicionar las carreteras, los aeropuertos, los puentes, las vías férreas. Entonces, ese es el mejor gasto que puede haber de un gobierno, definitivamente, pero al final de cuentas va a ser mucho gasto, va a requerir muchos materiales, mucha mano de obra. Entonces, esa presión inflacionaria ahí está. En el caso de México, por supuesto, va a ser exactamente lo mismo. No sé qué tan productivo va a ser el gasto en el caso de México, pero bueno, también va a haber mucho gasto. En Europa igualmente vienen gastos muy interesantes, muy grandes, que se tienen que hacer para soportar todo su estado benefactor. Y a todo esto le sumas que la inflación sigue alta. La inflación de los alimentos es la que me preocupa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya estamos regresando a los niveles del costo de los alimentos del año 21. Eso es una buena señal. Ya el pico grande que tuvimos del costo de los alimentos a nivel mundial ya está en los niveles del 2021, pero eso no quiere decir que estén bajos, siguen altos. Entonces una eventualidad en Medio Oriente sumada al centro de Europa. Hay que recordar que Rusia es el segundo o tercer productor de petróleo en el mundo. Ya está comprometido por ahí el tema de Ucrania, y si a eso le agregas el tema de los terroristas en Israel, pues todos los que están alrededor producen petróleo, ¿no? Entonces, incluyendo Irán, que decía Ernesto, y todos los demás, Kuwait, Arabia Saudita, todos los que pueden estar involucrados. Entonces, sí, no pinta bien cierta escala. Bien, y esto, Ernesto Félix Santoscoy, eso en el momento en el que el FMI y el Banco Mundial establecían, al menos el Fondo Monetario Internacional, muy buenos augurios para la economía mundial y Estados Unidos y México, incluso en ese paquete para el 2023-2024. No tan buenos, digamos, porque están revisando los pronósticos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Sí están diciendo hay mayor crecimiento este año, pero también están apuntando a que puede haber menos crecimiento el año entrante en relación a lo que previamente estaban estimando. Y todo esto antes, todas estas proyecciones se hicieron antes del evento de Hamas en Israel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía mundial en sí, pues están viendo un crecimiento de 3% para la economía mundial, y para el año entrante pues están viendo un crecimiento del 2.9%. En el caso de Estados Unidos, estaban viendo un crecimiento del 1% para el año entrante, y ahora lo están viendo del 1,5%. Mejor. ¿Por qué? Pues por el gasto fiscal que comentaba ahorita Carlos Alberto, el gasto electoral que está haciendo el presidente Biden,
pues hace que el dinamismo económico sea artificialmente más alto. Pero del lado de la inflación, pues estaban viendo una inflación del 5.2% para el año entrante en el economía mundial, y ahora lo ven con un crecimiento del 5.8%. Y también están viendo más inflación, o sea que no es del todo positivo esa reducción que están haciendo. Y esa mayor inflación pues, se debe a una serie de factores, como ya comentó Carlos Alberto, pues, la guerra de Ucrania, la cuestión de los alimentos, la restricción del petróleo que está haciendo Arabia Saudita, el gasto fiscal que genera crecimiento artificial, genera incrementos en los costos de los salarios en Estados Unidos y también genera una demanda más fuerte, ¿no? De bienes y servicios. Todo eso pues, hace que la inflación sea más alta que lo que originalmente se estaba estimando, y esto a su vez apunta a que los bancos centrales pues, tengan que subir tasas de interés aún más de lo que ya lo están subiendo. Tasas de interés altas en lo que resta de este año y el siguiente, Carlos Alberto. Sí, definitivamente sí. Este año pues ya la Reserva Federal ya lo asentó, que en noviembre habría un incremento en su tasa de interés, y el año que entra pues evidentemente con el gasto fiscal en Estados Unidos, y una cosa que no mencionamos mucho pero que también vale la pena apuntar, Europa con su inflación muy alta y es la región que más está sufriendo los estragos de la salida del COVID y los estragos de la guerra en el centro de Europa, Rusia, Ucrania, va a tener que necesitar en algún momento también sacar gasto, porque ellos sí tienen un problema muy grave, tienen una inflación alta como todo el mundo, pero son las economías que más bajo están. Entonces yo creo que también, y además Europa hay que recordar que son países muy propensos al gasto excesivo, tienen tal cantidad de programas sociales, eso sí, bien hechos, pero sabemos que Francia, que Alemania, Italia, todos esos países tienen seguro de desempleo, la gente no le gusta trabajar más de 40 horas a la semana, las colegiaturas todas son gratuitas, no hay universidades privadas, en fin, todo este esquema de subsidio de los transportes públicos, todo lo que es subsidio de los trenes, etcétera. Entonces son gobiernos que por su forma de estado de benefactor, que por cierto no digo que esté mal, yo creo que Europa es el continente que mejor ha logrado emparejar el piso hacia todo mundo, ¿no? Lo sabemos, todos se suben al metro o a los trenes, desde la gente con más recursos hasta la más baja. Entonces sí han aplanado muy bien el tema social, vía los gastos médicos, vía la educación, vía el transporte, vía la seguridad. Entonces por esa razón tienden a gastar. Entonces yo no me cabe la menor duda que no tardan en empezar también a sacar dinero, como el caso de Estados Unidos lo hará lo ha hecho este año, lo hará el año que entra, el caso de México también. Entonces yo sí siento que viene mucha mayor presión inflacionaria el año que entra y por lo tanto tasas de interés altas. En un contexto, Ernesto, en donde la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal ya comienzan a tener algunas diferencias de tono o de enfoque con respecto a cómo combatir la inflación en Estados Unidos. Sí, ya se han dejado ver declaraciones de distintos presidentes de los distintos distritos de la Reserva Federal con posiciones encontradas. Creo que esto es más o menos normal, ¿no? Siempre se les divide a los miembros del board, ¿no? Del consejo que toma las decisiones, este Comité Federal de Mercado Abierto, se les divide como palomas o halcones. En México, en la Junta de Gobierno también los denominamos Gavilano Paloma, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Que sí hay quien dice que va a haber necesidad de aumentar más tasas. Hay otros que dicen que no, que ya la tasa ya es suficientemente restrictiva. Pero hubo un comentario de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco que me parece muy, muy importante, que dice que la tasa neutral ha aumentado. Eso mismo dice Larry Summers, exsecretario del Tesoro norteamericano.
Y eso mismo apuntamos en Bursa Métrica, y ahorita lo explico. ¿Qué es esto de la tasa neutral? Es un concepto teórico del que alguna vez ya hemos hablado en este espacio, que es una tasa que permite que la economía crezca, una tasa teórica que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias. Un nivel de tasa de interés de la tasa del Banco Central que haría que la política monetaria no fuera ni expansiva ni restrictiva. Bueno, pues esa tasa de interés neutral, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, a mediados del año pasado, reveló que ellos la calculaban de acuerdo a una cosa que se llama la regla Taylor, en un nivel de 4.92, o sea, prácticamente en 5 puntos. La tasa del 5.50 que está hoy en día, la tasa de la Reserva Federal, estaría apenas medio punto arriba de esa tasa neutral. Es ligeramente restrictiva. Y eso también explicaría por qué la ineficiencia de la política monetaria, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo una creación de puestos de trabajo tan fuerte? ¿Por qué sigue habiendo crecimiento? A pesar de los incrementos que han sido los más rápidos y violentos que ha habido en la historia de la política monetaria. Bueno, pues que esté subiendo, pues haría que a lo mejor el nivel actual, 5.50, pues apenas ha llegado a la tasa neutral. Y entonces se requiere mayores tasas para realmente aplicar una política monetaria que sea realmente restrictiva. En Bursa Métrica hemos calculado que esa tasa neutral debe estar por ahí del 5.5, porque a su vez la inflación estructural, digamos, hoy es más alta que antes. Me explico. En 2008 hasta la pandemia, la inflación mundial anduvo por debajo de la inflación histórica. ¿Y a qué se debía? Bueno, a un factor muy importante que es China. China, con costos de mano de obra bajísimos, inundando con la globalización mercados internacionales de mercancías de todo tipo, un factor que mantuvo a la inflación sumamente baja, a pesar de que se usaron con la crisis hipotecaria políticas monetarias extremas con mucha presión de dinero, pues no se generó tanta inflación, más bien estaban batallando para evitar la deflación del Banco Central, ¿no? Bueno, pues ese factor de China con mano de obra barata ya no está presente. Entonces, la inflación hoy en día es más alta. Y por lo tanto, nosotros en Bursa Métrica consideramos que la tasa neutral debe dar por ahí del 5.5. Aunque Larry Summers y la presidenta de la Fed de Chicago no se pronunciaron sobre cuál es el nuevo nivel, está señalando ambos que la tasa neutral es más alta de lo que se estimaba. Y entonces, pues esto da pie a pensar que sí, la Reserva Federal y otros bancos centrales van a tener que seguir subiendo tasas de interés. Más ahora si le agregas al análisis el hecho de que hay una política fiscal electorera por parte del señor Biden que genera crecimiento económico artificial, pero también presiones inflacionarias, como bien apuntaba Carlos Sauber. Bueno, para ya abandonar el terreno de la Unión Americana, valdría la pena decir que no se ponen de acuerdo en Estados Unidos sobre el techo de la deuda, no se ponen de acuerdo los republicanos sobre quién los va a representar, para que usted vea que los políticos estadounidenses pueden llegar también a parecerse mucho a los políticos mexicanos. Lo único que les falta es tirarse el cenicero, y eso porque allá no permiten fumar. Aquí tampoco, pero bueno, suele suceder. Los políticos, qué raro, tienen desacuerdos y ahorcan labores clave en los gobiernos de ambos países, Carlos Alberto. Sí, totalmente de acuerdo. Ya en ambos países sí estamos viendo verdaderamente, se entiende la lucha por el poder. Sabemos que los políticos, su única misión es alcanzar, ejercer y mantener el poder. Eso de que el bien de la gente, el bien de los pobres, el bien de la sociedad, el bien común, primero los pobres, mañana los indígenas y pasado el planeta y la paz, eso es mentira. Si en el caso el buscar el poder, mantenerlo y ejercerlo, eso ayuda a la población
pues qué bueno, como de paso, ¿no? Pero en realidad ese es su interés. Y lo que estamos viendo en estos países es desgarrador la lucha sobre todo en Estados Unidos, y bueno, en México también, ¿no? Y querer mantener el control los unos a los otros a través del presupuesto, a través del dinero, ¿no? Esa es una parte que a mí me parece impresionante, cómo los republicanos quieren apretar al máximo al gobierno demócrata, y en el caso de México, pues también como estamos viendo cómo el Ejecutivo quiere controlar al Poder Judicial también por parte del dinero, mientras la sociedad, pues estamos impávidos, ¿no? De espectadores. Ver cómo se están desgarrando, y el problema es que luego nos presentamos a un juzgado y nos vemos que se están cayendo a pedazos, que los baños no tienen ni jabón, ni papel de baño, etcétera. Dices, pues ¿dónde están mis impuestos, no? Y en el caso de Estados Unidos igual, pues tiene en verde, el dinero para pagar sueldos. Son muchas cosas ya fuera de la lógica de cualquier ser humano, ¿no? Ernesto. Bueno, sí, este 30 de septiembre terminó el ejercicio fiscal en Estados Unidos y no se habían puesto de acuerdo en el Congreso para extenderle digamos, el presupuesto al gobierno federal, y tenía que cerrar. Para evitarlo, el señor McCarthy, que era el speaker, el vocero en la Cámara de Representantes y el republicano, pues negoció con los demócratas y autorizaron un presupuestito para 45 días. Todos los días, a cada minuto, el reloj sigue avanzando y pues parece que hoy se va a intentar hacer una votación en el Congreso a ver si ya se ponen de acuerdo los propios republicanos, porque son los que tiraron a su representante por haber autorizado estos 45 días. Y bueno, pues a ver si pueden nombrar a alguien o no. Pero, pues, si ni siquiera está el líder de ellos nombrado, pues entonces, ¿cómo negocias? ¿Contra quién negocias? ¿No? ¿Contra todos en masa? ¿No será alguien de Morena? ¿No será alguien de Morena que esté ahí en la bancada republicana? Igual sí. Posiblemente. ¿Y eso para cuándo? ¿Ni para cuándo, verdad, Ernesto? Bueno, creo que es el 15 de noviembre la fecha fatal. Si no hay consenso, tendrían que cerrar las oficinas de gobierno del presidente Biden. ¿No? Ay, no me Dios. No es la primera vez que vemos estas batallas. Hay que recordar que todo se hace al estilo de las películas americanas, ¿no? En los últimos 30 segundos, de repente, ¡pum! Surge, sí. Surge el milagro. Las de Rocky, ¿no? Las películas de Rocky son 2 horas, 10 minutos que lo ponen como trapeador, y los últimos 5 minutos ganar a fuerza arriba. Después de 2 horas le ponen una paliza. Pues nos fuimos de largo, estimado Ernesto. Carlos, le dimos mucho espacio a la economía estadounidense, lo merece, por supuesto, la importancia de los crecimientos de Israel, etcétera. Así es que de México, bueno, se lo damos tema por visto la próxima semana y le dedicaremos más atención por lo pronto. Muchas gracias a los analistas Ernesto Fares Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias. Gracias. Bien. Buen día a todos, auditorio. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias. Gracias.